La tragedia de Rosalba Méndez, 1873, Veracruz, la boda del espejo velado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Rosalba Méndez, 1873, Veracruz, la boda del espejo velado. En el puerto de Veracruz, donde el aire salado del Golfo de México se mezclaba con los aromas del café, el tabaco y las especias que llegaban en barcos desde todos los rincones del mundo, vivía una joven llamada Rosalba Méndez. Era el año de 1873 y la ciudad portuaria florecía con el comercio internacional que traía riqueza a algunas familias, mientras otras luchaban en la pobreza. Rosalba pertenecía a una de esas familias afortunadas. Los Méndez eran comerciantes prósperos que habían construido su fortuna importando telas finas y productos de lujo europeos. Rosalba tenía 20 años y era considerada una de las bellezas más destacadas de Veracruz. Su cabello negro como el azabache caía en ondas naturales hasta su cintura. Sus ojos oscuros reflejaban la profundidad del mar que había contemplado toda su vida, y su piel tenía ese tono dorado que resultaba de la mezcla de sangre española e indígena que corría por sus venas. Pero más allá de su apariencia física, Rosalba poseía una alegría contagiosa, una risa que iluminaba cualquier habitación y una bondad genuina que la hacía querida por todos los que la conocían. El prometido de Rosalba era Fernando Villalobos, hijo de un empresario naviero que controlaba varias rutas comerciales entre Veracruz y puertos europeos. Fernando tenía 26 años, era educado, refinado y enormemente rico. Había estudiado en España y Francia, regresando a México con modales europeos y una visión moderna de los negocios que impresionaba a su padre y a los socios comerciales de la familia. El matrimonio entre Rosalba y Fernando había sido arreglado por sus familias, pero a diferencia de muchas uniones de conveniencia, los jóvenes se habían enamorado genuinamente durante el cortejo formal que precedió al compromiso. La boda estaba programada para el 20 de octubre, una fecha elegida cuidadosamente para evitar la temporada de huracanes que azotaba el Golfo cada año. La ceremonia se celebraría en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la iglesia más antigua de Veracruz, y la recepción tendría lugar en la mansión de los Villalobos, una construcción imponente de estilo colonial con vistas al puerto. Los preparativos habían comenzado meses atrás. Don Ernesto Méndez, el padre de Rosalba, había encargado un ajuar completo desde Europa. Vestidos, zapatos, joyas, perfumes, todo lo necesario para que su hija comenzara su vida matrimonial con el esplendor apropiado a su posición. Doña Beatriz, la madre de Rosalba, supervisaba cada detalle personalmente, desde el menú del banquete hasta las flores que adornarían la iglesia. Nada podía dejarse al azar. El vestido de novia había sido confeccionado en París por una de las casas de moda más prestigiosas, la Maison Leclerc. Era una creación de satén blanco y encaje de Alençon, con un corpiño ajustado, decorado con perlas diminutas y una falda voluminosa sostenida por crinolinas
que hacían que Rosalba pareciera flotar al caminar. El velo era de tul de seda, bordado con hilo de plata en patrones de flores tropicales que evocaban la exuberancia de Veracruz. Cuando Rosalba se lo probó por primera vez, lloró de emoción ante la belleza del conjunto. Pero había otro elemento del ajuar nupcial que capturaba la atención de todos. Un espejo de cuerpo completo que don Ernesto había adquirido en París durante uno de sus viajes de negocios. No era un espejo ordinario. El marco estaba elaboradamente tallado en madera de caoba, con incrustaciones de nácar que formaban diseños florales y geométricos. El cristal era de una calidad excepcional, fabricado en los talleres de Saint-Gobain, tan perfectamente pulido que reflejaba la imagen con una claridad extraordinaria. El espejo medía casi 2 metros de altura y venía montado sobre una base giratoria que permitía ajustar el ángulo. Don Ernesto había pagado una fortuna por el espejo, pero consideraba que valía cada peso. Quería que su hija tuviera lo mejor, y este espejo sería una pieza central de su tocador matrimonial, un recordatorio constante del amor y la generosidad de su padre. El espejo llegó a Veracruz 2 semanas antes de la boda, cuidadosamente embalado en cajas de madera acolchadas con paja y tela. Fue instalado en la habitación de Rosalba en la casa familiar, donde ella podría admirarse una última vez antes de partir hacia su nueva vida como señora de Villalobos. Rosalba quedó encantada con el espejo. Pasaba tiempo frente a él cada día, admirando cómo la luz del Caribe jugaba sobre el nácar del marco, cómo su reflejo aparecía nítido y hermoso. Se probaba vestidos frente al espejo, practicaba sus pasos de baile, ensayaba expresiones que usaría el día de la boda. El espejo se convirtió en su confidente silencioso durante esas últimas semanas de soltería. Pero 3 días antes de la boda, algo extraño sucedió. Rosalba entró en su habitación temprano en la mañana y notó que el espejo estaba cubierto con una sábana gruesa de lino. Extrañada, llamó a las criadas preguntando quién lo había cubierto y por qué. Las criadas juraron que no habían sido ellas. Doña Beatriz también negó haber dado tal orden. Era un misterio menor, pero inquietante. Cuando Rosalba retiró la sábana para descubrir qué había pasado, jadeó horrorizada. El cristal del espejo estaba manchado con lo que parecían salpicaduras oscuras, como si alguien hubiera arrojado líquido sucio sobre él. Las manchas eran irregulares, concentradas principalmente en el centro del espejo, y tenían un color marrón rojizo que resultaba perturbador. Rosalba retrocedió instintivamente, sintiendo que algo estaba profundamente mal. Doña Beatriz fue llamada inmediatamente. Examinó las manchas con preocupación creciente. Intentó limpiarlas con un paño húmedo, pero descubrió que las manchas no estaban en la superficie del cristal. Parecían estar entre las capas del espejo mismo, o quizás en el reverso del cristal. No importaba cuánto frotara, las manchas permanecían, oscuras y ominosas. Don Ernesto, cuando fue informado, quedó furioso. Había pagado una fortuna por ese espejo y ahora estaba arruinado. Exigió saber cómo había sucedido esto. Había sido un defecto de fabricación que solo se manifestó después de semanas. O alguien había dañado el espejo deliberadamente. Ordenó que el espejo fuera cubierto nuevamente mientras decidía qué hacer. No quería que Rosalba se angustiara más de lo necesario tan cerca de su boda. Capítulo 1. La decisión fue tomada. El espejo permanecería cubierto hasta después de la boda. Habría tiempo suficiente después para investigar qué había causado las manchas y si podían repararse o si el espejo debía ser reemplazado. Por ahora, lo importante era que Rosalba no se preocupara.
Don Ernesto encontró un espejo más pequeño y menos elaborado de otra habitación y lo colocó en el cuarto de Rosalba para que pudiera prepararse para la boda. Rosalba aceptó la explicación de su padre, aunque no podía sacudirse una sensación de malestar. Las manchas en el espejo le habían parecido siniestras de alguna manera que no podía explicar. Parecían casi como sangre vieja, aunque eso era imposible. Intentó olvidarse del espejo manchado y concentrarse en los últimos preparativos para su boda. Los 2 días finales pasaron en un torbellino de actividad. Los invitados comenzaron a llegar desde ciudades vecinas y desde el interior de México. La casa Méndez se llenó de familiares, algunos de los cuales Rosalba apenas conocía, pero que habían viajado largas distancias para presenciar la boda del año en Veracruz. Las comidas se volvieron eventos elaborados con docenas de personas sentadas alrededor de mesas largas, conversando, riendo, celebrando la próxima unión. Fernando visitaba casi todos los días, siempre con algún regalo para su prometida. Flores frescas, bombones franceses, libros de poesía. Rosalba apreciaba estas atenciones, y cada vez que lo veía, su corazón se aceleraba con anticipación y nerviosismo. Pronto serían marido y mujer, compartirían una cama, una vida. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. La noche antes de la boda, siguiendo la tradición, Rosalba cenó solo con su familia inmediata. Era su última noche como hija en la casa de sus padres, y la melancolía flotaba en el aire junto con la alegría. Don Ernesto brindó por su hija, con lágrimas en los ojos, expresando su orgullo y su amor. Doña Beatriz abrazó a Rosalba largamente, susurrándole bendiciones y consejos que la joven guardaría en su corazón. Rosalba se retiró temprano a su habitación, sabiendo que necesitaba descansar para el día que venía. Pero el sueño no llegaba fácilmente. Se quedó despierta durante horas, escuchando los sonidos nocturnos de Veracruz, las olas rompiendo contra el malecón, los grillos cantando en el jardín, los pasos ocasionales de algún vigilante nocturno en la calle. Su mirada seguía siendo atraída hacia el espejo cubierto en la esquina de su habitación. La sábana de lino colgaba sobre él como un sudario, ocultando las manchas misteriosas. Una curiosidad mórbida se apoderó de Rosalba. Quería ver las manchas una vez más, asegurarse de que realmente habían estado allí, que no las había imaginado o exagerado en su memoria. Se levantó de la cama, envuelta en su bata de dormir, y se acercó al espejo cubierto. Con manos temblorosas levantó un borde de la sábana y miró. Las manchas seguían allí, pero Rosalba jadeó al darse cuenta de que parecían haber crecido. Ahora cubrían una porción mayor del espejo, y el color se había oscurecido, volviéndose casi negro en algunos lugares. ¿Cómo era posible? Los espejos no cambiaban así, las manchas no crecían por sí solas. Rosalba sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo estaba profundamente mal con este espejo. Dejó caer la sábana rápidamente, cubriendo nuevamente el espejo, y retrocedió hacia su cama. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Consideró despertar a sus padres, contarles lo que había visto. Pero, ¿qué podían hacer a medianoche? Y no quería alarmarlos más. No quería arruinar el día de su boda con supersticiones y miedos irracionales. Probablemente era solo su imaginación, amplificada por el nerviosismo prenupcial. Finalmente, Rosalba se obligó a acostarse y cerrar los ojos, aunque no durmió profundamente esa noche. El día de la boda amaneció claro y hermoso. El sol brillaba sobre el Golfo de México, pintando las aguas de tonos dorados y turquesas. Una brisa suave soplaba desde el mar, lo suficientemente fuerte para mantener el calor manejable, pero no tanto como para desarreglar peinados o volar velos. Era un día perfecto para una boda.
La casa Méndez se despertó temprano, llena de actividad frenética. Las criadas corrían preparando desayunos, arreglando flores, asegurándose de que todo estuviera en orden. Doña Beatriz estaba en todas partes a la vez, supervisando, corrigiendo, ajustando. Don Ernesto, vestido ya con su mejor traje, recibía a los familiares que llegarían temprano y supervisaba el transporte de los últimos elementos hacia la iglesia. Rosalba fue despertada con chocolate caliente y pan dulce, aunque apenas pudo comer. Los nervios le habían cerrado el estómago completamente. El proceso de vestirla comenzó a media mañana y tomaría horas. Primero el baño ritual, con agua perfumada con aceites de jazmín y rosa. Luego el peinado elaborado, que requirió la habilidad de la mejor peinadora de Veracruz y tomó casi 2 horas. El cabello de Rosalba fue trenzado, enrollado, decorado con perlas pequeñas y flores de azahar frescas. Mientras era peinada, Rosalba miraba hacia el espejo cubierto en la esquina de su habitación. Nadie más parecía prestarle atención. Todos estaban demasiado ocupados con los preparativos. Pero Rosalba no podía dejar de pensar en las manchas oscuras escondidas bajo la sábana. Sentía como si el espejo la estuviera observando, a pesar de estar cubierto, como si algo maligno acechara detrás de ese cristal manchado. «Madre», dijo Rosalba de repente, «quiero que quiten el espejo de mi habitación, ahora, antes de que me vista». Doña Beatriz, sorprendida por la urgencia en la voz de su hija, preguntó por qué. «Me hace sentir incómoda», admitió Rosalba. «No sé por qué, pero no quiero tenerlo aquí mientras me preparo, por favor». Doña Beatriz, aunque perpleja, accedió al deseo de su hija. Era el día de su boda, y si esta pequeña cosa la haría sentir más tranquila, así se haría. Ordenó a 2 mozos que vinieran y movieran el espejo. Los hombres entraron, levantaron el pesado espejo en su base y cuidadosamente lo sacaron de la habitación. Lo llevaron a un cuarto de almacenamiento en otra parte de la casa, donde permanecería hasta que don Ernesto decidiera qué hacer con él. Con el espejo fuera de su habitación, Rosalba sintió una liberación inmediata de la tensión que no sabía que había estado sosteniendo. Pudo finalmente concentrarse en prepararse para su boda. El vestido fue colocado sobre ella con reverencia. Cada botón abrochado, cada pliegue ajustado. El velo fue asegurado a su cabeza con peinetas decoradas. Cuando todo estuvo listo, Rosalba fue guiada hacia el espejo más pequeño que su padre había traído. La imagen que vio la dejó sin aliento. Era ella, pero transformada. El vestido la hacía ver como una princesa de cuento. El velo le daba un aura etérea. Rosalba sonrió, sintiéndose hermosa y amada. Estaba lista para convertirse en la esposa de Fernando. Capítulo 2. La procesión hacia la iglesia comenzó al mediodía. Rosalba viajó en un carruaje, adornado con flores blancas y cintas de satén, acompañada por su padre. Doña Beatriz y los demás familiares habían partido antes en otros carruajes. Las calles de Veracruz estaban llenas de gente que se detenía para ver pasar a la novia, aplaudiendo y gritando bendiciones. Era tradición que las bodas de familias prominentes fueran eventos públicos que toda la ciudad celebraba. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción se alzaba imponente en el centro de Veracruz, sus torres coloniales visibles desde casi cualquier punto de la ciudad. Cuando Rosalba llegó, la iglesia ya estaba llena de invitados, más de 200 personas vestidas con sus mejores galas. El interior estaba decorado con lirios blancos y rosas rojas, y cientos de velas creaban una luz cálida y dorada que hacía que todo pareciera mágico. Fernando esperaba en el altar, guapo en su traje negro de corte europeo, con un chaleco de seda blanca y una rosa roja en el ojal. Cuando vio a Rosalba comenzar su camino por el pasillo central del brazo de su padre,
Su rostro se iluminó con una sonrisa tan radiante que hizo que el corazón de Rosalba se derritiera. Todo estaba bien. Todo iba a estar perfecto. La ceremonia procedió sin contratiempos. El padre Ignacio, que había conocido a Rosalba desde su bautizo, ofició con voz emotiva. Los votos fueron intercambiados, los anillos colocados, las bendiciones pronunciadas. Cuando Fernando besó a Rosalba como su esposa, la congregación estalló en aplausos. La señora de Villalobos había nacido. La recepción en la mansión Villalobos fue espectacular. El salón principal había sido transformado en un paraíso floral, con arreglos elaborados en cada superficie disponible. Las mesas estaban puestas con manteles de encaje, vajilla de porcelana francesa y copas de cristal que brillaban bajo la luz de las lámparas de araña. La comida fue un despliegue de la mejor cocina veracruzana fusionada con técnicas francesas. Huachinango a la veracruzana, langostinos en salsa de mantequilla, carnes asadas con especias exóticas y postres que eran obras de arte comestibles. Rosalba y Fernando bailaron el vals nupcial en el centro del salón, mientras los invitados formaban un círculo alrededor de ellos, observando con sonrisas y ojos húmedos. La música continuó durante horas, alternando entre piezas clásicas europeas y sones jarochos tradicionales que hacían que hasta los invitados más reservados se animaran a bailar. A medida que la tarde se convertía en noche, los invitados comenzaron a retirarse gradualmente. Los recién casados recibieron sus últimas felicitaciones y bendiciones. Rosalba abrazó a sus padres largamente, especialmente a su madre, sabiendo que aunque no se mudaría lejos, la mansión Villalobos estaba solo a 20 minutos de la casa Méndez. Su relación había cambiado irrevocablemente. Ya no era la niña de la casa, era una mujer casada con sus propias responsabilidades. Finalmente, Rosalba y Fernando se retiraron a sus aposentos nupciales, una suite elaborada en el ala este de la mansión que había sido especialmente preparada para ellos. La habitación estaba iluminada con velas aromáticas. La cama había sido preparada con sábanas de lino fino, y pétalos de rosa habían sido esparcidos por todas partes. Un refrigerio ligero y champán esperaban en una mesa lateral. Era el momento que Rosalba había anticipado con una mezcla de emoción y nerviosismo durante meses. Fernando fue gentil y paciente, y aunque había incomodidad inicial, como era de esperarse en una novia virginal de la época, también hubo ternura y eventualmente placer. Cuando finalmente se quedaron dormidos en los brazos del otro, Rosalba se sintió completa, feliz, segura de que había hecho la elección correcta. Pero esa felicidad sería de corta duración. Capítulo 3. Al día siguiente del matrimonio, según la costumbre, Fernando tuvo que atender asuntos urgentes de negocios que no podían posponerse más. Rosalba no lo acompañó, ya que se esperaba que una nueva esposa descansara después de la intensidad de la boda. Pasó el día familiarizándose con su nueva casa, conociendo al personal doméstico que ahora serviría bajo sus órdenes y arreglando sus pertenencias personales. Entre las cosas que habían sido traídas desde la casa Méndez, estaban todas las piezas de su ajuar, incluyendo el espejo manchado. Don Ernesto había decidido enviarlo de todos modos, con la esperanza de que algún artesano en Veracruz pudiera repararlo o explicar qué había causado las manchas. El espejo llegó todavía cubierto con la sábana de lino y fue colocado en un cuarto de almacenamiento en la planta baja de la mansión. Rosalba había olvidado completamente el espejo en la alegría de su boda y luna de miel. Pero 3 días después del matrimonio, cuando estaba supervisando la colocación de algunos muebles en lo que sería su sala de estar personal, uno de los mozos mencionó el espejo. «Disculpe, señora, ¿qué quiere que hagamos con el espejo grande que está cubierto en el almacén? ¿Debemos instalarlo en alguna parte?»
El recordatorio del espejo trajo de vuelta todos los sentimientos inquietantes que Rosalba había experimentado. «No», dijo firmemente, «déjenlo donde está por ahora. Ya decidiré más tarde qué hacer con él». El mozo asintió y se retiró, dejando a Rosalba con una sensación de incomodidad que no podía sacudir. Esa noche, durante la cena, Rosalba mencionó el espejo a Fernando. Le contó sobre las manchas misteriosas, cómo habían aparecido de la nada, cómo parecían haber crecido cuando las vio la segunda vez. Fernando, siempre práctico, sugirió que probablemente había una explicación simple. Los espejos antiguos a veces desarrollan manchas con el tiempo, explicó. Es algo relacionado con el mercurio usado en el plateado del cristal. Haré que un experto lo examine. No hay razón para preocuparse. Rosalba apreció la actitud tranquilizadora de su esposo, aunque en su corazón sentía que había algo más en este asunto que deterioro natural. Pero decidió no insistir. Había cosas más importantes de las que ocuparse: aprender a manejar una casa grande, establecer su papel como señora de Villalobos en la sociedad veracruzana y comenzar su vida matrimonial apropiadamente. Los días se convirtieron en semanas. Rosalba se adaptaba bien a su nueva vida. Fernando era un esposo atento y cariñoso. Los negocios prosperaban y su posición social estaba firmemente establecida. Pero había un problema pequeño pero persistente. Rosalba había comenzado a tener pesadillas. En sus sueños caminaba por largos corredores oscuros, buscando algo sin saber qué. Siempre terminaba frente a un espejo cubierto. Cuando retiraba la sábana, el espejo no reflejaba su imagen, sino otra cosa. A veces un rostro que no reconocía, otras veces salpicaduras de lo que parecía sangre, a veces simplemente oscuridad absoluta. Rosalba se despertaba sudando, su corazón latiendo con fuerza, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Fernando notó que su esposa no estaba durmiendo bien. Le sugirió que consultara a un médico, pero Rosalba rechazó la idea. No quería ser vista como una mujer histérica que necesitaba tratamiento médico por simples pesadillas. Intentó ignorar los sueños, esperando que pasaran por sí solos. Fue durante este tiempo que comenzaron a surgir rumores inquietantes sobre el espejo. Una de las criadas, una joven llamada Lupita, le confió a otra que había escuchado sonidos extraños provenientes del cuarto de almacenamiento donde estaba el espejo. Sonidos como si alguien estuviera golpeando el cristal desde adentro, o como si algo se estuviera moviendo. La otra criada se rió de ella, acusándola de ser supersticiosa, pero Lupita insistió en que era verdad. Los rumores se extendieron rápidamente entre el personal doméstico. Pronto, nadie quería entrar al cuarto de almacenamiento solo. Decían que el espejo estaba maldito, que algo maligno habitaba dentro de él. Algunos de los sirvientes más viejos recordaban viejas leyendas sobre espejos embrujados, sobre cómo podían ser portales a otros mundos o prisiones para espíritus atrapados. Cuando estos rumores llegaron a oídos de Rosalba, inicialmente los descartó como superstición ignorante, pero no podía negar que el espejo la había incomodado desde el principio. Y las pesadillas que sufría cada noche parecían estar conectadas de alguna manera con él. Decidió que era tiempo de resolver este asunto de una vez por todas. Rosalba le pidió a Fernando que trajera a un experto en antigüedades y espejos para examinar el objeto problemático. Fernando contactó a un anticuario francés llamado Monsieur Beaumont, que vivía en Veracruz y que tenía reputación de conocer todo sobre objetos de arte europeos. Monsieur Beaumont llegó a la mansión Villalobos 2 días después, trayendo consigo un maletín de herramientas especializadas y lentes de aumento. El espejo seguía cubierto en el cuarto de almacenamiento. Cuando Rosalba, Fernando y Monsieur Beaumont entraron, la habitación se sentía extrañamente fría y húmeda,
a pesar de que era un día cálido, y el cuarto estaba en el interior de la casa. Monsieur Beaumont notó esto y frunció el ceño, pero no dijo nada inicialmente. Con cuidado ceremonioso, retiró la sábana que cubría el espejo. Lo que vieron los dejó sin aliento. Las manchas, que habían sido marrón rojizas, ahora eran completamente negras y cubrían casi todo el espejo. El cristal no reflejaba nada, era simplemente una superficie oscura e impenetrable. Y más inquietante aún, cuando Monsieur Beaumont acercó su mano al cristal, sintió que emanaba un frío antinatural. «Mon Dieu», murmuró el francés, «nunca he visto algo así en todos mis años». Examinó el marco cuidadosamente, buscando marcas de fabricante o fechas. Lo que encontró lo alarmó profundamente. Grabadas en el interior del marco, casi invisibles, a menos que supieras dónde buscar, había símbolos extraños que reconoció como relacionados con prácticas ocultas. Monsieur Beaumont se volvió hacia Rosalba y Fernando con expresión seria. «¿Dónde adquirieron este espejo?» «Don Ernesto lo compró en París», explicó Fernando. «Necesito saber exactamente de quién», insistió el francés. «Este no es un espejo ordinario. Ha sido manipulado, por decirlo de alguna manera. Alguien le ha hecho algo». Capítulo 4. Las investigaciones subsecuentes revelaron una historia oscura. Don Ernesto fue contactado y proporcionó el nombre del comerciante parisino de quien había comprado el espejo. Monsieur Beaumont escribió a contactos en Francia pidiendo información sobre este comerciante y sobre la procedencia del espejo. Lo que descubrió fue perturbador. El espejo había pertenecido anteriormente a una noble francesa llamada la Condesa de Montclair. La condesa había sido conocida en los círculos ocultos de París por su interés en el espiritismo y la magia negra, prácticas que se habían vuelto casi de moda entre ciertos sectores de la aristocracia francesa en el siglo XIX. Había usado el espejo en sus rituales, afirmando que servía como una puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La condesa había muerto en circunstancias misteriosas en 1871, apenas 2 años antes. Su cuerpo había sido encontrado en su tocador, frente a este mismo espejo, con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. No había señales de violencia física, pero los médicos que examinaron el cuerpo notaron manchas oscuras en su piel que no podían explicar. La muerte fue oficialmente atribuida a un paro cardíaco, pero muchos en París sospechaban que había sido algo más siniestro. Después de su muerte, todas las posesiones de la condesa fueron vendidas para pagar sus deudas. El espejo fue adquirido por el comerciante que eventualmente se lo vendió a don Ernesto. El comerciante aparentemente no conocía la historia completa del objeto, o había elegido no revelarla para asegurar la venta. Cuando Rosalba escuchó esta historia, sintió que se le helaba la sangre. Había estado viviendo con un objeto maldito, algo que había sido usado en rituales oscuros por una mujer que murió en circunstancias horribles. Las manchas en el espejo, las pesadillas que sufría, los sonidos que las criadas decían escuchar, todo tenía sentido ahora de una manera terrible. Monsieur Beaumont recomendó que el espejo fuera destruido inmediatamente. «No puede simplemente desecharlo o venderlo», advirtió. «Pasaría a manos de otra persona inocente. Debe ser completamente destruido, y el proceso debe hacerse correctamente». Explicó que objetos usados en rituales ocultos a veces absorbían energías oscuras que podían afectar a quienes estaban cerca de ellos. Fernando, aunque escéptico sobre cuestiones sobrenaturales, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que Rosalba se sintiera segura y para terminar con las pesadillas que la atormentaban. Consultó con el padre Ignacio, el sacerdote que había oficiado su boda, sobre cómo proceder. El padre Ignacio tomó el asunto muy seriamente.
La Iglesia había lidiado con objetos malditos antes y tenía procedimientos establecidos. Propuso que el espejo fuera bendecido con agua bendita y exorcizado antes de ser destruido, para asegurar que cualquier presencia maligna fuera expulsada primero. La destrucción física vendría después. La ceremonia de exorcismo fue programada para la siguiente semana. El padre Ignacio llegó a la mansión Villalobos, acompañado por otro sacerdote y llevando los implementos necesarios: agua bendita, incienso y textos litúrgicos específicos para este tipo de ritual. El espejo fue llevado al jardín de la mansión, donde sería más fácil manejarlo y destruirlo después. Lo que sucedió durante el exorcismo fue algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Cuando el padre Ignacio roció agua bendita sobre el espejo, el cristal comenzó a agrietarse espontáneamente, emitiendo sonidos como gritos agudos. Las manchas oscuras parecieron hervir y moverse dentro del cristal, como si algo estuviera tratando de escapar. Rosalba, que observaba desde una distancia segura, sintió una presión terrible en su pecho y comenzó a tener dificultad para respirar. Fernando la sostuvo, alarmado, pero ella insistió en quedarse y presenciar el final de esto. Las criadas, que también observaban, se persignaban continuamente, murmurando oraciones. El padre Ignacio continuó con las oraciones de exorcismo, su voz creciendo más fuerte y más firme a medida que el espejo reaccionaba violentamente. El aire alrededor del espejo parecía distorsionarse, volviéndose visible como ondas de calor, aunque la temperatura había bajado notablemente. Algunos presentes juraron después haber visto formas oscuras moviéndose dentro del cristal, rostros contorsionados gritando silenciosamente. Finalmente, después de casi 2 horas de ritual, el cristal del espejo estalló en 1000 pedazos con un sonido ensordecedor. Los fragmentos se esparcieron por el jardín, brillando como diamantes negros bajo el sol de la tarde. En el momento en que el cristal se rompió, Rosalba sintió que la presión en su pecho se liberaba repentinamente. Pudo respirar profundamente por primera vez en semanas. Los fragmentos del espejo fueron cuidadosamente recogidos usando guantes y herramientas, nunca tocándolos directamente con las manos. Fueron colocados en un saco de lona que el padre Ignacio bendijo repetidamente. El marco de madera con sus incrustaciones de nácar fue quemado en una hoguera también bendecida, las llamas consumiendo la caoba tallada hasta reducirla a cenizas. Los fragmentos de cristal fueron llevados al mar. A bordo de un bote, lejos de la costa, fueron arrojados a las profundidades del Golfo de México con más bendiciones y oraciones. El padre Ignacio dijo que el agua salada y la inmensidad del océano neutralizarían cualquier poder oscuro que pudiera permanecer. Esa noche, Rosalba durmió profundamente por primera vez desde su boda. No hubo pesadillas, no hubo sensación de presencia maligna observándola. Se despertó sintiéndose renovada, como si un peso que no sabía que estaba cargando hubiera sido finalmente removido. Capítulo 5. Los meses siguientes trajeron paz y felicidad genuina a Rosalba y Fernando. Los rumores sobre el espejo maldito se extendieron por Veracruz, convirtiéndose en una historia que la gente contaba con fascinación mórbida. Algunos creían cada palabra, otros lo descartaban como superstición exagerada. Pero todos los que habían estado presentes durante el exorcismo sabían la verdad. Había algo genuinamente maligno en ese espejo, algo que había sido destruido justo a tiempo. Rosalba se enteró de que estaba embarazada 3 meses después de la destrucción del espejo. La noticia llenó de alegría a ambas familias. Don Ernesto, aunque se sentía culpable por haber traído inadvertidamente un objeto maldito a la vida de su hija, estaba emocionado de convertirse en abuelo.
Doña Beatriz comenzó a tejer inmediatamente mantas y ropa de bebé. El embarazo transcurrió sin complicaciones. Rosalba floreció, su belleza natural realzada por el resplandor maternal. Fernando fue un esposo aún más atento, asegurándose de que Rosalba tuviera todo lo que necesitaba, que descansara adecuadamente, que los mejores médicos la atendieran. En junio de 1874, Rosalba dio a luz a una niña saludable, a quien nombraron Beatriz, en honor a la abuela materna. El bebé era hermoso, con los ojos oscuros de su madre y la sonrisa de su padre. Su llegada fue celebrada con una fiesta elaborada que duró 3 días, con invitados llegando desde toda la región para conocer a la nueva heredera de los Villalobos. La historia del espejo eventualmente se desvaneció en el pasado, convirtiéndose en una anécdota familiar que se contaba ocasionalmente, pero que ya no causaba el terror que alguna vez provocó. Rosalba a veces reflexionaba sobre cuán cerca había estado del desastre. Si el espejo no hubiera desarrollado las manchas cuando lo hizo, si no lo hubiera hecho cubrir y remover de su habitación, ¿qué habría pasado? Se habría convertido ella en otra víctima de lo que fuera que habitaba dentro de ese cristal maldito. Monsieur Beaumont, el anticuario francés, se convirtió en un amigo cercano de la familia. Años después, durante una cena, compartió con Rosalba y Fernando investigaciones adicionales que había realizado sobre la condesa de Montclair. Había descubierto que la noble francesa había adquirido el espejo de un ocultista aún más antiguo, un hombre que afirmaba poder atrapar almas dentro de objetos. El ocultista había usado varios espejos para este propósito, y todos habían sido dispersados después de su muerte. Es posible, teorizó Monsieur Beaumont, que el espejo contuviera no solo la energía de los rituales de la condesa, sino las almas de varias personas que el ocultista original había atrapado. Las manchas que viste, Rosalba, podrían haber sido manifestaciones visuales de esas almas atrapadas, tratando de comunicarse o escapar. La idea era aterradora, pero también extrañamente triste. Rosalba pensó en todas esas almas potencialmente atrapadas durante décadas, quizás siglos, sufriendo en un limbo dentro del cristal. Al menos ahora, con la destrucción del espejo, habían sido liberadas, ya fuera para pasar a la siguiente vida o simplemente para dejar de existir. Era un pensamiento consolador. Rosalba vivió una vida larga y plena. Tuvo 5 hijos más después de Beatriz. Construyó un matrimonio sólido con Fernando, basado en amor genuino y respeto mutuo, y se convirtió en una figura prominente en la sociedad veracruzana por su trabajo caritativo. Estableció escuelas para niñas pobres y un orfanato que operó durante décadas. Cuando era anciana, rodeada de hijos, nietos y bisnietos, Rosalba a veces contaba la historia del espejo velado. Lo hacía no para asustar, sino para enseñar una lección importante, que no todo lo que brilla es oro, que la belleza puede ocultar peligro y que algunas cosas antiguas cargan historias oscuras que es mejor dejar enterradas. Fernando murió en 1910, a la edad de 63 años, de una enfermedad del corazón. Rosalba vivió otros 8 años, falleciendo pacíficamente en 1918, rodeada de su familia. Hasta el final, mantuvo la lucidez de su mente y la calidez de su espíritu. En su funeral, que atrajo a cientos de dolientes, el padre Ignacio, ahora un hombre muy anciano, recordó la historia del espejo maldito y cómo Rosalba había enfrentado ese terror con valentía y fe. La mansión Villalobos pasó por varias generaciones de la familia. Eventualmente fue vendida y convertida en un hotel boutique en los años 1960.
El jardín donde el espejo fue exorcizado y destruido es ahora una terraza donde los huéspedes desayunan bajo sombrillas coloridas, ignorantes de la historia dramática que ocurrió allí más de un siglo atrás. En Veracruz, la historia de la boda del espejo velado se recuerda vagamente como una leyenda urbana, con los detalles distorsionados por el tiempo. Algunos dicen que era un espejo que mostraba el futuro, otros que reflejaba la verdadera alma de quien se miraba en él. Muy pocos conocen la verdad completa, que era un objeto genuinamente maldito, que casi destruye la vida de una joven novia, y que fue solo gracias a su intuición, la ayuda de expertos y la intervención de la Iglesia que el mal fue neutralizado. La lección que permanece es clara. No todos los regalos hermosos son bendiciones, y a veces lo que se oculta bajo un velo, ya sea de tela o de ignorancia, es mejor dejarlo cubierto, hasta que estemos preparados para enfrentar la verdad que esconde. Si te ha impactado esta historia real del espejo maldito y quieres conocer más casos de misterio, crimen y sucesos inexplicables de México y América Latina, te invito a que des like a este video, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Crees en objetos malditos? ¿Has tenido alguna experiencia con antigüedades extrañas? Comparte tus historias y nos vemos en el próximo video con otro caso que te hará reflexionar sobre los misterios que aún existen en nuestro mundo.